Bienvenidos a esta Bitácora de Escritor. La idea es que conversemos sobre nuestras experiencias. No estamos solos, somos una tribu de creadores. Gracias por acompañarme en este episodio. Quiero escucharte. Envíame un email a casadeescritor@gmail.com. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que hacía bastante tiempo que no hacía un directo desde la presentación de mi primer libro, así que muchas ganas de hacerlo. Y la verdad es que te agradezco que hayas querido contar conmigo para este lunes, porque es una experiencia también guay y ahí voy a hablar un poco de mi libro. Creo que está bastante bien. Y coincide con que acabas de recibir la impresión de tu nueva Sí, novela, ¿no? ya, ahí lo tengo. Que la portada es muy Y bueno, chévere. de hecho, ahora mismo, unas 2 semanas más o menos, ya me traerán lo que es los libros que pedí. Y en ese momento pues ya se ponen en distribución y ya está. O sea Ok, que... vamos. Para ponernos en contexto, te presento rapidito. Sí, Samuel Baeza nació en Málaga, vive en Málaga en el 2004, así que tiene menos de 20 años. Comenzó a escribir novela a los 15 años. Yo supongo que desde antes también estabas bueno, eh, me lancé con interesado. 15. Antes lo intenté, pero no me salía. Ya con 15 sí me salió algo más o menos. Vale. Tu primera novela se llama El viaje. Sí, Ya sí. hablaremos Claro, un poco de ella. la tengo por Pero ahí. más nos vamos a dedicar a Max, que es tu más reciente novela, ¿no? Sí, Actualmente estudias periodismo sí, y tu deseo es compaginar ambas o ambos oficios que tienen la palabra como núcleo común, ¿no? Y la sí. comunicación. Este tipo de directos con escritores, sobre todo lo que me interesa es conocer el trascámara, ¿no? Para gente interesada en escribir, algo se lleven, ¿no? Y vamos a comenzar de una vez con Max, Muy bien. con esta última obra, y a partir de ella te voy a ir haciendo preguntas de cómo lo hiciste y cómo fue el proceso, etcétera. Pero sí me Vale. gustaría que comenzaras contando brevemente la sinopsis de Max. Bueno, básicamente la obra en sí es una recreación de la guerra de Afganistán, pero Max lo que narra es la biografía de un soldado, que por eso se llama Max, que está retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y bueno, pues un día el capitán, el jefe que había tenido durante la invasión estadounidense de Panamá, que fue precisamente en esa invasión donde él se retiró del ejército porque sufrió un accidente, pues ese mismo jefe le llama para volver otra vez estaba de reservista y vuelve otra vez a la guerra y bueno, pues se inicia una nueva etapa, como digo en la sinopsis, para él, porque va a estar 20 años. Mucha gente me ha preguntado esto, porque claro, 20 años tiene un componente un poco de ficción, ¿no? No quiere decir que todos los soldados de Estados Unidos que estuvieran en Afganistán estuvieran 20 años. Pero bueno, intento que él sí esté 20 años para narrar, pues, esos 20 años de guerra como fueron. Y es lo que hago, narro las batallas más importantes, intento centrarme mucho en las interacciones entre los personajes, Max y los personajes más importantes. Hay muchos personajes en la obra, pero si más o menos la sigues, sabes cuál es cada uno, porque también hay de varios ejércitos, entonces es un poco lío, pero si la sigues no hay problema, vaya. Entonces lo que cuento es la vida de Max en tercera persona. Y bueno, cómo es su día a día en la guerra, cómo lo vive él, perdón, cómo lo vive él y bueno, cómo lo vive en general tanto los soldados que están allí en las bases militares como el pueblo afgano, sobre todo. Y luego, como es una biografía, no me centro solamente en el periodo que él está en la guerra, sino que cuando él vuelve de Afganistán y vuelve a Estados Unidos, ya 20 años después, en 2021, eh, antes de la guerra sucede algo en mi libro él comete un error y él va a tener que pagar por ese error cuando él vuelva de Estados Unidos, cuando él vuelva de Afganistán a Estados Unidos. Entonces, bueno,
tiene como una combinación, ¿no? de novela histórica bélica, ¿no? Con thriller, con novela negra, porque luego lo que sucede después no tiene relación, no guarda relación con la guerra, es totalmente independiente. Son tres personajes que le acompañan en esa nueva historia, que son de la guerra, pero en sí no guarda relación. Es como si te leyeras otra historia sobre el mismo personaje, pero no guarda relación con la guerra. Entonces, bueno, es un libro bastante interesante porque intento contar una guerra que no es fácil, hay guerras más difíciles, pero bueno, intento hacerlo de una forma original porque en general los libros que hablan sobre Afganistán es muy de o crónica o muy de crítica o bueno, muy histórico, de datos, y yo quería un poco alejarme de eso, también presentar datos, pero intentar hacerlo de una forma más original y sobre todo más humana, ¿no? Porque podemos ver libros, de hecho ayer me acabé uno bastante bueno de Afganistán, la guerra conquistada, que era de un periodista que había estado allí, y claro, lo cuenta muy bien, pero narra mucha aventura y tal, pero claro, yo lo que intentaba es que hubiera también un componente ficticio, ¿no? De soldados que interactúen, no sé, que compartan experiencias, que entonces yo creo que al final la guerra, el día a día es eso, compartir experiencias, cómo tú lo vives, tal. Y bueno, a pesar de que no está en ninguna guerra ni nada, pues intentar un poco hacerme una idea, ¿no? De cómo fue. Y eso obviamente detrás tiene un proceso de aprendizaje y de investigación, sobre todo. De eso quería hablar precisamente porque no es lo mismo escribir una historia romántica que se desarrolla en Madrid o en Málaga o en las calles donde tú creciste a una historia que se desarrolla en un país que no has visitado y, Totalmente, sí. y con una experticia que no sé qué tan cerca tienes, no sé si tienes algún familiar militar, etcétera. Entonces, sí me gustaría que brevemente nos dijeras cuál fue el proceso de investigación, sobre todo de los escenarios, eh, porque datos de la guerra o datos militares lo puedes ir viendo con películas o con lecturas, pero sobre todo la descripción de los escenarios, ¿cómo lo trabajaste? Pues mira, básicamente, sobre todo con Google Maps y Google Earth, yo iba un poco, claro, una vez que tú investigas la batalla, dónde se da la batalla, tú intentas un poco recrearte, tienes que ver alguna imagen, porque si no ves ninguna imagen es muy complicado que tú puedas describir un escenario, porque si no tienes ninguna referencia de ninguna fotografía o lo que sea, pues es muy complicado que tú sepas decir, vale, mira, los soldados van por aquí, van por allá, te puedes hacer una idea, vale, montaña, Afganistán es un país muy montañoso, pero no te haces una idea si no ves una imagen. Entonces, Google Earth y Google Maps, yo recomiendo a cualquier escritor que quiera hacer una historia donde tenga que recrearse en otro país o lo que sea, que investigue y que si puede, porque es cierto que, por ejemplo, la opción de Street View de Google Maps, hay ciertas zonas que no puede hacerlo. Pero en general, de las batallas sí que son importantes, siempre hay imágenes, siempre hay. Entonces, a partir de ahí tú ya puedes un poco narrar, tiene muchos componentes también de imaginación, obviamente, pero te da una referencia. Entonces, es fundamental. Esas dos herramientas son fundamentales. Y luego ver vídeos también. Es cierto que hay vídeos que son más pesados, vídeos que son más sencillos de entender, pero en general, una vez que tú te vas a informar sobre esa guerra, pues tener esa referencia para poder narrarla e intentar buscar todos los elementos, no sé, todo lo que tú puedas encontrar para describirla. Si tenía alguna, por ejemplo, me pasó mucho, la que más me costó describir fue una batalla que hay a finales de diciembre de 2001, que fue la batalla de Tora Bora, que fue una de las más importantes, porque lo que Estados Unidos estaba buscando era Bin Laden, que se creía que estaba en Afganistán, pero no estaba en Afganistán. Y es una zona que está muy cerca de Pakistán, que hacen frontera, y me costó mucho porque es una zona que no hay muchas imágenes, hay algunas, pero no hay muchas imágenes, y me costó mucho, pero fue bastante curioso porque era como, bueno, voy a intentar buscar fotos, lo que sea, y encontré muy pocas, pero encontré, y al final, claro, es lo que te digo, ver vídeos, que alguien te cuente que sepa sobre eso y que te pueda ir dando ideas, y tú ya luego lo plasmas con tu imaginación y con tu forma de verlo, ¿no? Y supongo que también, aparte de las locaciones, también fue arduo el trabajo de investigación de el componente militar, ¿no? El uso de armas, el de estrategias, Sí, para que hay un concepto de escritura de ficción que es la verosimilitud. O sea, sí, por mucho que sean personajes ficticios, se debe aterrizar, y claro. más en este caso que es una novela histórica, de hechos reales.
Entonces yo supongo que también, en tu caso eres periodista, eres estudiante de periodismo, y hay un poco innato eso de recopilar datos y de Sí, sí, manejarlos, ¿no? algo Pero, igual. cómo fue esa aproximación con los militares? ¿Igualmente o te asesoraste con alguien? Eso lo voy a contar ahora. Lo que es el tema de armas no es relativamente difícil. A ver, cuando tú vas a hacer un libro sobre algo, obviamente tienes que informar sobre las armas y tal, pero eso es muy fácil encontrar las armas que utiliza el ejército de Estados Unidos, los helicópteros que hubo sobrevolando Afganistán, luego también me he leído libros, recomiendo también uno de Mónica Bernabé. Bueno, es que es un libro que no se centra tanto en la guerra, pero bueno, lees el libro y des información y ya ahí puedes coger, ¿no? Tipos de helicópteros, los bombarderos supersónicos que utilizó Estados Unidos, también Gran Bretaña, y todos los tipos de armas, las bombas, las granadas, todo eso lo vas buscando y luego pues bueno, lo vas metiendo en el transcurso de la batalla. Y lo que me comentas de asesorar, intenté buscar a gente, es muy complicado. Estuve buscando a gente que hubiera sobrevivido a la guerra. Encontré de hecho a un español, porque digamos que el ejército español estuvo destinado en la provincia de Berat. Y encontré a uno, era de Melilla, creo, pero no me quiso hablar de nada. Y bueno, lo respeté, obviamente. Lo que sí me transmitió, ¿no? Es que había tenido mucho sufrimiento detrás y no le apetecía como rememorar esa experiencia. Entonces yo, claro, empaticé mucho con él y entendí que no era el momento y que tampoco le apetecía. Pero es muy complicado. O sea, hablar con un soldado hubiera sido lo suyo, especialmente con un soldado estadounidense, pero no era fácil. Y con periodistas que hubieran estado allí también es bastante complicado. Entonces, bueno, tenías que tirar un poco de lo que tenía, de información que tenía, y tú un poco, bueno, pues ir haciendo aparte de la investigación, ¿no? Pues intentar meter un componente ficticio, ¿no? Y imaginándote tú cómo podría haber sido eso. Y bueno, ojalá pues hubiera tenido a alguien de referencia del ejército, algo hubiera estado allí, pero hubiera sido lo suyo, pero eso no siempre es fácil. Yo supongo que apenas ni siquiera tienes 20 años, y yo supongo que en tus próximas obras, con esta experiencia que has ganado, luego los contactos nos van a venir en tus próximas obras, ¿no? En cuanto a investigación y que la gente te abra el acceso, ¿no? Pero sí te quería preguntar, ¿recuerdas cuándo te llegó la idea de esta novela? O sea, Sí. de dónde surgió este interés por la guerra de Afganistán y este tema? Pues mira, yo había acabado justamente el primer libro, lo había acabado yo en agosto de 2021. Yo iba a empezar segundo bachillerato, bueno, era el verano ya iba a empezar segundo bachillerato, y ese mismo, en 2021 es cuando acaba la guerra de Afganistán. Yo no tenía ni idea de Afganistán, no sabía bueno, sabía que estaba en Asia, pero ya, más ahí, ya ni idea. Y claro, acabé el viaje y estaba ahí un proceso ya lo había acabado, creo que lo había publicado ya. Y entonces, bueno, se produjo un hecho histórico que para el pueblo afgano marcó un antes y un después, que fue el 15 de agosto de 2021, que fue la caída de Kabul, que lo que sucedió básicamente fue que poco a poco los talibanes que habían controlado Afganistán desde el 27 de septiembre del 96 hasta 2001, pues volvieron otra vez a reconquistar distritos y ciudades y provincias de Afganistán hasta que llegaron a la capital, Kabul. Entonces, claro, la República Islámica que había en Afganistán, pues se acabó, ¿no? El presidente que estaba allí en Afganistán, pues se marchó a Emiratos, que fue una polémica porque se dejó el pueblo totalmente abandonado y se fue a Emiratos Árabes con un montón de dinero y no dio explicaciones. Y bueno, pues los talibanes entraron en Kabul. Entonces lo que sucedió fue que en ese momento, como digo, ¿me escucha bien? Sí, sí, sí. Vale. Pues, como comento, lo que es un antes y un después, y todas las televisiones, todos los medios de comunicación, la BBC, bueno, todos los medios de comunicación, pues precisamente transmitieron las imágenes ¿Se escucha bien? Es que se oye fatal, no sé si... Sí, sí, aquí sí se escucha bien. Y por cierto, te mandan saludos, Carmen Ah, Books. vale. Sí, bueno, fue mi compañera. Un saludo. Te dice enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, me alegro un montón.
gracias. Pues bueno, lo que comentaba. Entonces Eso, ese mismo día. fue la caída de Kabul la que te prendió el interés por conocer del tema. Sí, porque ese mismo día las televisiones transmitieron pues, las imágenes de todos los afganos que querían salir de Afganistán, del aeropuerto de Kabul, se estaban agarrando al avión, querían salir de allí como fuera, un montón de militares allí y estaba la ciudad en el caos, pero absoluto. Y son imágenes que me impactaron muchísimo. Yo me acuerdo que lo estaba viendo en el informativo de las 3. Y claro, yo estaba en el sofá, de hecho, yo estaba revisando algo de mi libro, del primer libro, lo que sea. Y claro, me impactó mucho y pensé, bueno, voy a investigar porque me pareció un tema interesante, ¿no? Cómo un país había acabado así, cómo un régimen terrorista, ¿no? Ahora había controlado un país. Es decir, la importancia que tiene que una milicia, ¿no? Un grupo islámico controle un país es bastante grave. Entonces, bueno, eso marcó antes y un después porque de una república islámica donde había mucha corrupción, porque Afganistán es un país muy corrupto y había muchísimos problemas, obviamente, pero el país estaba más o menos bien a pesar bueno, de la intervención de Estados Unidos y demás, se había pasado a un emirato islámico, a una autocracia, una dictadura, que es lo que hay ahora mismo, donde nadie tiene libertad, sobre todo la mujer, fundamentalmente, bueno, pues un sistema de gobierno totalmente dictatorial, y es lo que hay ahora. Entonces eso me motivó un poco a investigar, aunque yo sabía que era un tema muy complejo, tampoco tenía prisa, si yo quería investigar, y yo realmente cuando empecé la obra no fue directamente con la guerra, es decir, yo empecé, quien se lea la obra pues se da cuenta que al principio es una historia donde yo quiero introducir quién es Max, quién es la mujer de Max, quién es el hijo de Max, que digamos sería su familia, que de hecho la gente ya me ha comentado esa relación. Yo lo que sí he abierto para la gente que se quiera comprar libros es que no pretendo crear relaciones idílicas en mi libro, porque la relación de Max y de Emily del matrimonio no es especialmente buena. Digamos que el elemento que los mantiene unidos es el hijo, ¿no? Pero bueno, yo empiezo como una introducción, donde trabaja Max, porque obviamente no se dedica al ejército, estamos ahí apartados. Entonces, bueno, a qué se dedica y el error ese que comete, lo que luego tiene que pagar por él, pues es como una fase introductoria, luego ya viene la guerra. Yo siempre le digo a los muchachos en el taller de escritura que un poco el objetivo de escribir no debe ser simplemente publicar o que te lean, etcétera, sino en quién te transformas tú cuando haces un libro. Y yo creo que este libro es un buen ejemplo. Samuel antes de este libro y Samuel después es muy diferente. Que la cantidad de información que tienes sobre el tema y eh, te puede servir para múltiples cosas. Cuando ejerzas tu carrera como periodista, hay múltiples temas que ya vas a saber, tener referencia un poco más concreta y no vaga, ¿no? Claro, o sea, es un tema que es muy complicado. Realmente yo tampoco me considero, tengo una visión muy genérica. No estaba, la gente que obviamente estaba allí, pues tiene una visión muy cercana. Yo no tengo esa visión, pero tengo una visión muy genérica de todo el tiempo que he llevado buscando información, investigando, he escuchado un montón de podcasts también. Y pues bueno, eso te ayuda mucho. Y obviamente tú no puedes pretender querer hacer un libro como este en 2 días, aprenderlo todo, y eso es un proceso. De hecho, yo cuando acabé el libro, que de hecho me estaba leyendo la obra que te comentaba antes de Mónica Bernabé, que lo recomiendo a todo el mundo que me esté viendo, que es una obra increíble, que ¿Cómo se llama? se llama, que me ha ahora mismo el nombre, espera, la tengo por aquí, era, un momentito, lo tengo por aquí. Vale, sí, Crónica de una ficción, se llama Afganistán, Crónica de una ficción. Y es una obra donde ella estuvo allí y, claro, como mujer, no es lo mismo que esté un hombre en Afganistán como periodista que una mujer, y merece mucho la pena porque ella, de hecho, ha vivido 8 años en Afganistán. Ella es de Barcelona, una periodista española, y bueno, de hecho, ahora mismo creo que actualmente vive allí, o sea que tiene bastante mérito. Y bueno, pues ese primer libro, esa primera toma de contacto con un libro sobre la temática me sirvió mucho para incluir cosas que yo no había incluido y que dije, ¿cómo no he incluido esto? Que es importante, ¿no? Entonces, pues me sirvió también para conocer y al final leer libros sobre eso me ayudó mucho también. ¿Cuánto fue el tiempo de la producción del primer borrador? Desde ese agosto hasta que lo Sí, tuviste. pues hasta un año. Borrador, un año. Luego ya empecé a cambiar, empecé a mandarlo a lectores beta
De hecho, la primera no sé si te aquí en el directo, la primera persona que se lo leyó, no con nada en especial, fue una persona que había leído el viaje como lectura, como colaboración, se llama Cristina, y se lo mandé. Ella se lo leyó a la primera persona, luego se lo leyó a otra persona llamada Inma, que me hizo un informe de lectura, y eso me sirvió también para cambiar algunas cosas, y luego he ido cambiando, o sea que lo que es el núcleo de la historia estaba, ¿no? Pero ya he ido cambiando un montón de cosas, de palabras, de expresiones. Entonces, bueno, pues en ese sentido he ido haciendo muchas modificaciones hasta que ya pues lo decidí terminarlo, porque ya te obsesiona. Es decir, una vez que tú ya has escrito el libro, pues yo intento no leer el libro después de publicar. Ya que tengo la muestra, intento no leer mucho, porque cuando tú empiezas a leerlo, dices, yo esto lo querría cambiar, voy a cambiar el párrafo, voy a cambiar esta expresión, porque creo que eso es una sección. Y los escritores al final tienen que intentar ponerse un límite, porque si no, nunca lo publica. Puede estar 20 años mirando y es constante. Entonces, tú quieres, claro, quieres la perfección, quieres que el libro sea perfecto, pero los libros no son perfectos. Porque claro, el escritor que está detrás no es perfecto, entonces el libro no puede pretender que lo sea. Sí, no, y sobre todo una historia que la escribes en un periodo de tiempo, o sea, una novela, tú vas cambiando y el Claro. texto también va a ir cambiando. Entonces, y otra cosa que yo siempre le digo a los muchachos es que, de hecho, escribir es reescribir. Cuando tienes el primer borrador, ahí es que comienza verdaderamente el trabajo, ¿no? Pues, para que ajustar la trama, etcétera, ¿no? Eh, Otro tema que me parece importante en tratar contigo, con tu libro, es la de la creación de los personajes. Sí. Eh, ¿Tú cómo trabajas a los personajes? ¿Vas escribiendo y se van desarrollando o te detienes y le haces como una especie de biografía a cada uno? Pues mira, eso lo he ido haciendo, eso lo hice con la familia, el entorno familiar de Max, lo hice con Max, con Emily, con su hijo pequeño, lo hice al principio. Luego, el resto de personajes que van apareciendo, no hablo tanto de ellos, y digamos que su personalidad se va viendo a lo largo de la obra. Pero lo que sí es cierto que intento meter, yo no soy de estos escritores que hacen un mapa con todos los personajes, con todo un código, y a mí eso no me sirve. Yo tengo que ir haciéndolo sobre la marcha, y luego ya si tengo que cambiar algo, lo cambio, pero no me sirve hacer un mapa conceptual. Entonces, los escritores, o sea, los personajes, es cierto que algunos, por ejemplo, se caracterizan porque tienen una perspectiva de vida diferente, son personas muy filosóficas, no sé, es que hay durante la guerra, como tienen tanto intercambio de experiencias, tienen tantos diálogos, tanto intercambio en general, pues se ve un poco la personalidad de cada personaje a través de los diálogos, cómo habla el personaje. Luego hay otros personajes que hablan con más y que no tienen tampoco tanta trascendencia, así algo puntual, ¿no? Luego, pues entonces, pero los personajes fundamentalmente los voy desarrollando de forma un poco sin planificación, conforme la marcha, ¿no? Sobre la marcha lo voy. Y de hecho hay uno de los personajes que se llama Adam, que precisamente es un personaje que es muy filosófico. La gente que hay algunos que se han reído incluso con su forma de muy escéptico, es muy filosófico. Él cree que no vivimos en la realidad, que vivimos en un mundo paralelo, que la guerra no existe, que él vive en una especie de burbuja, no, fuera de la realidad. Y bueno, hay personajes muy diferentes. Entonces yo creo que es lo importante. También hay personajes, no solamente Max se relaciona con personajes estadounidenses y con británicos, sino también con afganos. Es decir, hay un momento que hay una conversación entre Max y entre un personaje de la Alianza del Norte, que es la Alianza del Norte básicamente fue un frente cuando, digamos que del 79 al 89 hubo una invasión de la Unión Soviética en Afganistán, los comunistas invadieron Afganistán, y entonces la resistencia, que eran los mujahidines, luego con el paso del tiempo, cuando los comunistas se retiraron porque ellos ganaron la guerra, pues algunos se convirtieron en talibanes, que son los que actualmente gobiernan Afganistán, y otros, sin embargo, decidieron pasarse al lado bueno y se metieron en la Alianza del Norte, que es un frente precisamente que iba en coalición con Estados Unidos. Entonces, pues uno de esos afganos mantiene una conversación también con Max sobre el tema también del radicalismo en su país, el tema de la religión, el tema también de la concepción que tienen los musulmanes de qué hay después de la vida, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque intento meter... Dime. Sí, hay algo muy típico de, los escritores, ¿no? Que es la, 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 la,
es que en el desarrollo de la escritura, un personaje que era secundario tomó Sí, relevancia cuando, sí, sí, una sí, sí. relevancia que no habías planificado. Uno de ellos es este que me estás mencionando, el filósofo, o algún otro cobró No, una vida que no esperaba. el filósofo, no, o sea, es un personaje que sale en alguna ocasión, hay un momento donde sale en un diálogo extenso y sale, pero no. Hay otros personajes que sí salen al principio y luego, como te he comentado antes, después de la guerra, él se va a otro lugar, van a acompañar a Max en esa historia. Entonces, se convierten en personajes que aparecen a lo mejor durante la historia menos, porque uno de los personajes con los que Max tiene más relación durante la guerra es Eric, y Eric va a ser uno de esos personajes que luego acompaña a Max, pero luego hay otros personajes con los que Max no tiene tanta relación durante la guerra, o tiene una relación así muy normal, ¿no? Cordial, hay otros que tienen como mucha relación, y que esos personajes que tienen mucha relación, luego a lo mejor después de la guerra, pues no mantienen, no se van con él en esa historia, ¿no? Y los que sí tienen menos sí, entonces es un poco, hay algunos que sí se mantienen como personajes secundarios, pero otros que no vuelven a aparecer. Eh, Hablamos de que investigaste sobre localidades y un poco aspectos históricos. También investigaste sobre aspecto militar, que era necesario para tu novela. Pero hay un tercer tema que yo supongo que también investigaste, que es la psicología, porque estos personajes que viven la experiencia de una guerra sufren un trauma, ¿no? Sí, sí, sí. O los aspectos psicológicos. Esa rama también tuviste que trabajarla, leer sobre estrés postraumático y ese tipo de cosas. Bueno, sobre esa rama, especialmente hay un personaje, no todos los... Es que ya te digo, en la guerra yo me centro sobre todo en Max. Max es el eje principal, entonces claro, los demás personajes son más secundarios. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que Max, cuando sale de la guerra y tiene esa otra historia, él va a acabar mucho más agotado porque ya es como para rematarlo, ¿no? Y bueno, él acaba, a ver, no es que acabe especialmente mal, él no tiene, yo no manifiesto en la obra que tenga trauma, él obviamente pasó un periodo muy duro, pero sí es cierto que hay uno de los personajes, que también es un personaje muy importante durante toda la guerra, que la gente que ya se le ha ido la obra lo sabe, que acaba muy, muy mal en un centro psiquiátrico, con tratamiento, loco, de esos que se dan cabezada contra la pared, loco. Y es uno de los personajes que sale mucho en la historia, y los demás la verdad es que no, no hablo mucho. Hay un momento en que todos se reúnen, que ya es la parte de el entierro, se hace una ceremonia en memoria de los soldados fallecidos y tal. Pero bueno, se intentó dejar un poco a interpretación del lector eso, porque obviamente todos los personajes al final han sufrido algo durante toda la guerra. Bien. Ahora yo quisiera detenerme en dos aspectos del trabajo a la hora de escribir, ¿no? Uno Sí. es quiero que me comentes un poco cómo ha sido tu rutina de escritura de ficción, horarios, eh, si escribes con música, o sea, ese tipo de detalles. Y Pues luego también me gustaría sí, conversar sobre el proceso de publicación, que vale, vale. publicar un libro también tiene Tiene lo su suyo. trabajo. Sí. Bueno, el tema del horario. Yo no tenía. Es cierto que es importante tener un horario. Yo no tenía, por ejemplo, tenía momentos donde más me ponía, claro, yo lo empecé en verano, entonces en verano tenía mucho más tiempo, luego ya empecé segundo bachillerato y la cosa se complicó bastante. Pero sí es cierto que por la noche intentaba ponerme. Lo que pasa es, claro, con los exámenes era muy, muy complicado. Yo soy una persona que le dedico muchas horas. Entonces, lo que es escribir durante bachillerato se me hizo bastante complicado. Lo hice. Y lo que pasa es, claro, ya de cara a la selectividad era muy, muy complicado. Intentaba hacerlo, pero se me hacía muy, muy complicado. Luego ya cuando acabó el verano, después de selectividad, pues ya dediqué
todo el tiempo del mundo bueno, todo el tiempo del mundo tampoco, pero una gran cantidad de tiempo al libro, y ya fue un poco ya estaba prácticamente llegando al final, porque yo iba escribiendo durante los bachilleratos y demás, porque yo considero que eso es importante. Tuve un periodo que creo que abandoné o sea, no por bloqueo, abandoné el libro porque no me daba la vida, creo que fue, no sé si una semana, 2 semanas. Bueno, durante el tiempo de selectividad creo que no cogí nada, y luego ya después sí lo cogí. Y ya desde ahí entonces, pues este verano fue básicamente ya terminar la historia y empezar a revisar, así fue todo el verano revisando. Y bueno, fue bastante complicado porque la revisión de un libro, el libro tiene 700, yo escribí 500 y pico páginas. Lo que pasa es que luego había un concurso que era bastante interesante, de novela histórica. Tuve que inscribir el libro en el registro de propiedad intelectual y me pidieron un formato de tipo de letra, tamaño, tal, entonces lo tuve que cambiar y me salieron 603. ¿Qué ocurre? Claro, que las 603 páginas en tamaño folio, luego, claro, lo pasas a libro, la maquetación cambia y además salía al final 750, o sea que bastante extenso. Entonces es un libro que lleva lo suyo leérselo. Y entonces, bueno, yo, horario, sobre todo por la noche. Es cierto que hay gente que por la noche está más cansada. Yo, por ejemplo, no me ponía, intentaba leer un poco lo que había escrito antes y ya me iba recreando un poco, me iba inspirando y ya me metía en la historia. Y en cuanto al tema de la publicación, Disculpa, Sí. ¿prefieres escribir en papel inicialmente o directamente escribes en el ordenador? No, yo escribo en ordenador. Yo en papel creo que no he escrito nunca así de la historia en sí. No, sí es cierto, una cosa que es importante, que a lo mejor cuando vas por la calle no vas pensando muchas veces cómo quieres continuar la historia, porque esto también me ha pasado con el libro de ahora, que luego sí que lo abordamos. Sí. Me pasa muchas veces, claro, vas por la calle, vas pensando, ¿no? Y cómo quiero continuar la historia, y se te ocurren un montón de escenarios. De hecho, yo el final que tenía de este libro no lo había planteado, o sea, no se me había ocurrido antes, se me había ocurrido otro final, pero estaba guay. Lo que pasa es que no hubiera quedado tan bien como el que tengo ahora mismo. Entonces, bueno, pues se te ocurren muchas ideas. Y luego tienes que ver tú, pues, qué idea es con qué idea te quedas, ¿no? Porque al final es la idea que tú vas a plasmar en tu libro. Entonces, yo a mano la verdad es que no es algo que me parece más cómodo en un ordenador, lo que sea, y no. Y si en la calle te llegan ideas, ¿las escribías en el móvil o En mi llevabas una mente, libreta? la tenía en mi mente, escribirla no, cuando llegué a mi casa, pues si me ponía no se me olvidaban, vaya, que las tenía en la cabeza. Y luego, pues bueno, las plasmaba en el libro y si veía que era factible meterlo y si no, pues nada, la dejaba. Entonces, pues lo que escribí, sí es cierto que hubiera sido buena idea, lo que pasa es que normalmente no se me suelen olvidar las ideas todavía, pero vaya, que luego intentaba ver un poco, cuadrarlo, si podía meter incluso leyendo libros, alguna palabra que considero que es mejor que otra, pues la apunto. O sea, tengo ahí una libreta con palabras o expresiones que puedo meter, pues también es interesante. El tema de los sinónimos también, yo por ejemplo con mi primer libro no me pasaba, era muy, muy novato, metí muchas palabras que eran muy repetidas, porque no tenía. Luego ya fui leyendo libros, fui empezando a leer más y ya fue eso mejorando, obviamente. Eso fue, la lectura es fundamental para eso. Eh, Ahora que hablas de los sinónimos, por aquí anoté un tema que me parece interesante para saber cómo lo abordaste cuando pensaste en él y cómo se resuelve. A ver, a ver cómo lo explico. Este es un personaje estadounidense, es decir, habla en inglés. Y los escenarios se desarrollan en Afganistán y con personas que hablan afgano. Pero tu novela está escrita en español, ¿cierto? Sí. A ver, no, el Entonces, tema de afganos, no, a ver, el tema, o sea, los afganos en sí, a ver, en sí el general de la Alianza del Norte sabe hablar inglés. Los afganos, hay el capitán, digamos, el jefe donde va Max, sabe hablar inglés, árabe, sabe muchísimas lenguas. Max solamente sabe hablar inglés y no me acuerdo, creo que solamente era inglés. Entonces, claro, él tiene dificultad, pero en general, o sea, esto es más bien ficticio, no tiene por qué suceder. Realmente los afganos saben hablar darí, persa, que es lo que se habla. Pero claro, yo intento
poner la historia que tienen un nivel de inglés muy normal para intentar que el lector sepa que mantiene una conversación medio en inglés, ¿no? Con complicaciones, pero la mantiene. Exacto, entonces, pero lo que quiero un poco tratar es cómo le haces entender al lector que están leyendo en español, pero los personajes no están hablando en español, están hablando en inglés, ¿no? Y que, o sea, ¿cómo fue, por ejemplo, en la Escucha un poco de creación ruido, no sé si... ¿me escuchas? Sí, sí, se escucha un poco de ruido, pero no sé si... No, no, ahora no Se se ve. escucha. Vale, cuando pensaste en eso, de cómo lo escribías en español como si los personajes hablaran en español, o jugaste un poco con meter matices en, por ejemplo, un personaje afgano construye las frases de forma diferente, o ese tipo de Sí. cosas, ¿lo pensaste o cómo fue? Bueno, ahí no se me ocurre un ejemplo. En el caso de los estadounidenses, no. O sea, en el caso de los estadounidenses, como si fuera hablando en español en ese sentido. Pero en el caso de los afganos, hay un momento en el que intento, bueno, reflejar que no tiene un nivel, o sea, la traducción en español, pero que no tiene un nivel como de Sí, habla tan sí, avanzado, ¿no? En vez de a lo mejor, no sé, es que no sé ponerte, no me acuerdo ahora mismo, pero con no sé, frases como que, cortas, ¿no? ¿eh? Con frases, Corta, exactamente. supongo que porque exacto, como no sabía en inglés, tenían frases entrecortadas o algo así, ¿no? Exacto, sí, sí, palabras muy cortas, palabras muy básicas, a lo mejor no pronuncia su nombre, dice soldado solamente, y eso es como que ya para ellos está refiriendo a esa persona. Entonces, no es cierto que los estadounidenses lo pongo en español, o sea, la obra está escrita en español, pero los afganos sí intento en alguna ocasión, sobre todo los soldados que tienen un nivel muy bajo de inglés o muy intermedio, que no tiene por qué, realmente los hay afganos que no saben hablar inglés, pero en general yo creo que algo saben. Pero es cierto que se dirigen a la otra persona con un vocabulario más simple, más palabras muy cortas, frases cortas. Y intentaste incluir alguna palabra en afgano. Sí, bueno, eh, meto árabe. En árabe meto, bueno, el saludo árabe y gracias también lo meto en árabe, pero intento que tampoco sea muy... que no sea muy pesado, porque si no el lector que no sabe, pues tampoco... sí, Pero, la idea es que el lector se sumerja en la historia y que no claro, claro, esté, que el lenguaje no sea un obstáculo, ¿no? sí. Eh, hablemos brevemente sobre tu proceso a la hora de publicar, tanto la primera Sí, obra como la otra, y luego sí me gustaría que pasáramos también a la historia que estás escribiendo ahora, ¿no? sí, sí. El viaje lo autopublicaste, ¿no? Sí. Con qué editorial? Con qué Lo, formato? lo, lo autopubliqué con Autografía, que es una editorial de autopublicación normal, vaya, de Barcelona, y me fue bien, relativamente bien. Es cierto que luego tú le mandas la obra, ¿no? Ellos te dicen te la aceptan o te la rechazan, me la aceptaron, tal. Y bueno, el proceso yo lo recuerdo bien, lo que sí es cierto que tuvieron un caos totalmente para mandarme los libros que yo había contratado, me lo mandaron a Madrid, yo soy de Málaga, entonces bueno, y tuvieron un poco de caos. Y de hecho ellos, lo que sí me gustó, al final, cuando ya publiqué el libro, me hicieron también un directo, que ha sido el único, junto con el que estamos haciendo ahora, que he hecho. Y bueno, la experiencia en general fue buena. Lo que pasa es que yo sí tenía claro que para mi segundo libro iba a intentar buscar una editorial diferente, ¿no? Al final he acabado también con una autopublicación, pero es diferente, es totalmente diferente. Entonces, bueno, comencé a buscar editoriales que publicaran novela histórica y bueno, empecé por lo más alto, empecé por Penguin, empecé por Editorial Planeta, los sellos más importantes y bueno, hablé con una editorial que ya fue cuando me fui dando cuenta de la que la historia podía tener potencial. Hablé con una editorial que era internacional, Ediciones Europa, ellos se lo leyeron, yo se lo mandé creo que en septiembre, más o menos, ellos se lo leyeron y me llamó una chica hablándome del libro, que le había gustado mucho, que lo quieren publicar, tal, y claro, en ese sentido, claro, era una satisfacción enorme, ¿no? Una editorial internacional, que no sé qué, muchas firmas de libros, no sé qué, pero claro, lo que yo no sabía es que no es una editorial de como Penguin, que tú no tienes que pagar, que ellos, no era así, eso claro, no lo habían dicho antes, entonces claro,
me mandan un correo y me dice, te vamos a mandar el presupuesto. Y digo, bueno, vamos a ver lo que me dicen, ¿no? Y claro, me mandan un presupuesto de 5.000 euros. Pero yo cuando vi este presupuesto digo, esto parece una broma, porque quería que yo comprara 200 libros. Y digo, esto no me lo había dicho. Entonces, claro, yo dije, digo, yo no me puedo permitir esto, entonces yo no puedo firmar un contrato con vosotros porque es imposible. Entonces, bueno, pues la descarté, las condiciones eran muy buenas, sabía que era una editorial que era potente, pero no podía ser. Luego hablé con otras editoriales también, no me acuerdo el nombre, pero eran editoriales también más o menos normalitas, tampoco eran planetas, pero eran editoriales ninguna. O sea, yo hablaba, le mandaba un mensaje a la editorial por si el género se adecuaba un poco a lo que yo había escrito y tal. Hay algunas que me decían que no era el género que tal, pero lo que es la valoración de la obra, todas me la dieron por buena. Lo que pasa que lo que es ya publicar, ellos, las editoriales que van bajo coste, eso ya era, había algunas que me decían 2.000 euros, 3.000 euros, y yo les decía, bueno, vamos a intentar, porque claro, es que tenías que comprar libros, ¿no? Comprar libros, luego te los traen a casa, autoedición, ¿no? Pero luego, claro, yo le decía, bueno, reducirme el número de ejemplares, y me lo hacían, pero se quedaba altísimo de precio, digo, no puedo. Y luego ya empecé a hablar con otra editorial, hablé también con Ex Libri, que es una editorial de Antequera, tampoco me convenció. Y luego hablé también con Punto Rojo, con la que me quedé, porque ellos tenían una oferta en febrero, en marzo ya cambiaba la oferta, y me dijeron que bueno, que se podía publicar. Estuve hablando con la editorial, tal, y bueno, las condiciones que me ofrecieron eran buenas. Me mandaron un presupuesto, o sea, me mandaron por correo un presupuesto, digamos, todo lo que incluía el pago, y tenía un montón de cosas. Venía un book trailer, que si nota de prensa, que si, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y me convenció. Y claro, la cosa era que la oferta estaba solamente en febrero, a finales de febrero, ya estábamos a finales de febrero. En marzo ya se iba la oferta, entonces o me lanzaba en febrero o me quedaba sin libro. Entonces me lancé y bueno, pues ahora mismo firmé contrato de edición con ellos. En general el proceso ha sido, bueno, no ha sido del todo, vamos, digamos, excelente, porque son una editorial que tiene también, bueno, lo que me han dicho, que tienen mucho trabajo, tal. Han sido un poco lentos conmigo, también hay que decirlo. También es cierto que el libro tiene muchas páginas, tiene mucho trabajo, pero han sido lentos. El tema del correo electrónico, la editorial no suelen contestar muy rápido, entonces bueno, pero por teléfono la atención era muy muy buena, eso sí tengo que destacarlo. Y cualquier duda, vaya, ellos me contestaban y sin problema. Y en general el proceso ha sido, todavía no terminado, porque me tienen que traer los libros y demás, pero el proceso ha sido bueno. Y ahora mismo, si todo va bien y si me convence, si el proceso termina bien, pues a lo mejor me planteo publicar con ellos el tercero. Pero bueno, yo siempre me gusta buscar editoriales alternativas, a ver qué me puedan ofrecer, las que mejores condiciones me ofrezcan, pues adelante. Y nos queda muy poco tiempo y quiero aprovechar para tocar algunos temas. Uno es el acceso a los lectores. ¿Cómo ha sido, qué has hecho, cómo ha sido el proceso de que tu obra se lea? ¿Solo redes sociales o has hecho encuentros en algún sitio presencial o cómo ha sido? No, yo eso lo he hecho ahora mismo solamente por redes sociales. Es decir, he ido buscando cuentas que hacen colaboraciones y demás, y he ido darla con ellos un poco por si están interesados en leerse una obra que todavía no está publicada. Entonces yo lo que les digo siempre es que no me publiquen la reseña hasta que no esté la obra publicada, para intentar darle un poco de publicidad a la obra ya cuando salga al mercado. Entonces yo lo que he hecho ahora mismo ha sido lectores beta, lectores cero, que en lo que se dedican un poco, bueno, pues a leerse la obra normalmente antes de la publicación. Y bueno, las colaboraciones, yo es una estrategia que es bastante buena, porque es una forma de visibilizar tu obra y bueno, de hacerla más conocida, porque al final, claro, si esa persona publica su reseña en su cuenta, las otras personas la ven y así sucesivamente con un montón de cuentas, y es una forma de visibilizar. Entonces, bueno, eso también me ha ayudado a ganar gente que se ha interesado por la obra. Me han dicho, oye, cuando la publique avísame, tal. Y entonces, claro, eso al final también te da mucha suerte, te da
mucho beneficio porque luego esa persona se lee el libro, tal, si le gusta, pues hay mucha gente que me dice, no, es que yo no leo sobre Afganistán, no es algo que me llame mucha atención, luego se leen el libro y les gusta porque ven que es un libro muy original, que no han leído hasta ahora, que no es puro datos, pura guerra. Hay momentos que son más lentos de guerra, pero en general es un libro muy original. Entonces, yo creo que al final eso es lo que atrae al lector y, bueno, al final cada uno me puede decir una parte que le guste más, que le guste menos, pero al final, en general, a la gente le ha gustado. Porque no... Hay gente que incluso, diciendo, habiéndome dicho antes, que no le gusta el tema de Afganistán, se ha leído el libro y no han terminado se le ha hecho la guerra muy largo y tal. Hay gente que no, entonces hay mucha diversidad. Pero en general me sirve porque me pueden dar mucho feedback y me pueden decir cómo lo ven ellos y todo. Y precisamente quería pasar a que habláramos sobre lo que estás escribiendo ahora, Sí. la obra que ahora estás gestando. Y quisiera comenzar esto preguntándote qué cosas de tu aprendizaje con la obra anterior ahora no harías o harías de forma diferente en la creación de este nuevo libro. Pues no sabría decirte exactamente. Yo creo que no sé si debería ampliar. Es que claro, el vocabulario sí es cierto que lo amplié muchísimo con la segunda obra, pero no sabría O decirte. por ejemplo, en esta obra planificas más Sí. o sigues el mismo ritmo que seguías antes. Bueno, a ver, sí, hay más componentes de planificación, pero en general sigo con mi estrategia de improvisar. O sea, realmente lo que es importante para mí es improvisar y no... Pero sí es cierto que hay un componente de planificación. Básicamente la obra la obra se llama La ecuación que resuelve el enigma. Es un libro bastante diferente a lo que he escrito hasta ahora. Es un libro que es thriller, o sea, es novela negra. Y básicamente es un libro que se basa todos los libros que he hecho ahora no están, los personajes no son españoles, este sí. Entonces, lo que cuento es la historia de un hombre que es catedrático en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, que es matemático, es una persona con un alto coeficiente intelectual. Y bueno, es una persona que tiene para las matemáticas tiene unos dotes increíbles, o sea, es matemático, físico, químico e informático. Entonces, es una persona que vive con su mujer, no tiene hijos, viven en una casa en un barrio de Sarriá, de Barcelona, y ellos tienen una casita que en Navidad se van a un pueblo que está en el Valle de Barán, que es Busós, que es un pueblo muy bonito, lo recomiendo a la gente que no haya visto fotos, muy bonito, y bueno, se van allá al pueblo y bueno, pues tienen una casa, tal, y pasan las vacaciones en general allí, ¿no? Entonces, cuando antes de irse al pueblo, bueno, él se da cuenta, bueno, no se da cuenta, se lo dicen, hay un hombre que está paseándose por la universidad, por los periodos de la universidad, y está vigilando a la gente que pasa por la universidad. En ese momento hay una desaparición, desaparece alguien en la universidad, que es además de la clase de un compañero suyo, y comienza a desaparecer gente, comienza a pasar cosas allí en Barcelona, y claro, Rubén pues se ve un poco extrañado, ¿no? El protagonista se lo cuenta a su mujer, tal. Es una persona muy, muy extraña, tiene he intentado informarme también las características que tienen personas con superdotación, conciben la vida de una forma totalmente diferente, son muy sensibles, tienen mucha creatividad, están pensando constantemente. Entonces, intento reflejar a un Rubén muy complicado, un personaje muy complicado de crear. Entonces, bueno... Entonces, este catedrático termina... La novela negra tiene una característica típica ahora que es el investigador. Un poco regular. ¿Se escucha? Sí, pero regular. Es que se escucha como un ruido de fondo, no sé por qué, pero... Debe ser el ventilador que tienes tú, no lo sé, porque aquí se oye perfecto. Voy a apagarlo. A ver si ahora... Bueno. Entonces, hay algo típico de la novela negra, que es el investigador, que es un personaje como típico. En este caso, el que investiga es este catedrático, el que se convierte un poco en el investigador. Es que se escucha fatal, o sea, ahora mismo no te escucho bien. Debe ser la conexión. ¿Me escuchas bien o yo te escucho perfecto? Sí, que se escucha como un ruido de fondo, pero no sé... Bueno, luego cuando se grabe, pero tanto yo como tú te estoy escuchando bien. Vale. Bueno, no sé, ¿me puedes repetir la pregunta? Que no me he enterado bien.
que, que por cierto aquí también te están saludando, Samuel Saborido, qué buena trama, colega. de mi clase también. Espero que se note en el mundo las costumbres y el idioma catalán en la historia, te recomiendo por aquí. Por aquí dicen que es el ventilador. Bueno, este catedrático termina siendo como el investigador de esta desaparición o algo así. No, a ver, es una persona que se mete a ver, en el sentido de que es una persona que, o sea, yo creo que la gente que se lo lea o ya cuando lo publique no quiero que se crea que Rubén es una persona que se cree, él, digamos que tiene una forma de pensar que es como muy, por ejemplo, a los policías, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué no has hecho esto? Es como que le dice que el trabajo que tiene que hacer, pero no en un sentido peyorativo, es decir, como que, pero no es el investigador, es decir, lo que investiga es la policía, pero lo que sucede, digamos, en la obra es que el autor que está detrás de todo eso comete un atentado en Barcelona, en el metro de la Plaza España, y es a partir de ahí como la gota que colma el vaso, porque a partir de ese momento van a comenzar a pasar cosas en su familia, porque lo que hay detrás es una especie por eso se llama la obra así, es un juego donde esta persona lo que quiere es que a Rubén, precisamente por la inteligencia que tiene, quiere poner a prueba su inteligencia y él tiene que resolver, tiene que encontrar 5 números digamos, que completan una ecuación y resolver la ecuación. Y cuando resuelve la ecuación es cuando se resuelve el porqué o sea, la causa de por qué está pasando todo lo que está pasando, ¿no? Y es ahora mismo el momento en el que estoy, que es bastante, o sea, hay un giro al final bastante fuerte. Entonces, bueno, él tiene que viajar a 5 ciudades, que además son países bastante, digamos, peligrosos, países subdesarrollados, tiene que viajar a Sudán, a Irak, bueno, el último destino es Irak. Entonces, bueno, tiene que viajar a 5 ciudades de diferentes países. Y bueno, lo que hay detrás es una red terrorista que lo que quiere es intentar que Rubén ponga a prueba su inteligencia. Y el método para hacerlo, pues, es encontrar estos 5 números. Y bueno, pues luego se descubre que hay alguien detrás que es muy conocido por Rubén. Y bueno, es bastante interesante. Es todo novela negra. Claro, él no actúa solo. Él a esos países va... hay un grupo en Cataluña, los Mossos d'Esquadra tienen un grupo que es el GEI, que es el Grupo Especial de Intervención, que son personas que se dedican a misiones de antiterrorismo, de liberación de rehenes. Entonces, bueno, él va acompañado de 3 miembros del GEI. Entonces, bueno, pues él tiene ayuda, ¿no? Pero en general él tiene varias reglas que no puede incumplir. Y bueno, pues cuando él encuentra todos los números que componen esa ecuación, lo que tiene que hacer es resolverla y encontrarse con esa persona que es quien está detrás, que resulta haber más personas detrás, porque es una organización es bastante interesante, pero es muy entretenido, muy laborioso también. Y luego al final, cuando ya termine el libro, pues intentaré también algunas cosas, porque es cierto que me centro mucho también en los personajes al principio, entonces lo que es la historia en sí de acción, hasta la página creo que 150 no empieza, pero hay antecedentes antes, obviamente, pasan cosas antes, pero lo que es la acción más fuerte, hasta la 150 por lo menos no llega. Vale, muéstranos nuevamente, porfa, la portada de Max, Sí. ya para ir cerrando el directo, que ya estamos cumpliendo la hora. ¿Quién hizo la portada, la editorial? ¿O tú se lo No, la sugerí? portada la hizo la editorial, la verdad es que la han dejado muy bien porque ellos me hicieron, bueno, aparecía solamente el soldado, que es Max, y los helicópteros no me los pusieron, luego se lo dije yo porque tú puedes aprobar o rechazar el archivo que te manda, entonces yo se lo dije, digo, añadidme el helicóptero porque queda más guay si es una portada de un libro de carácter bélico, ¿no? Y luego la contraportada también está muy bien, que sería, bueno, la parte de la sinopsis, digamos, la frase, ¿no? De nunca he leído nada igual. Y la verdad es que está muy currada la portada. La verdad es que la han dejado muy bien. Sí, me llamó la atención cuando me enviaste la portada, de verdad provoca, tiene como ese feeling de videojuego, Sí, de me lo han dicho, me lo han atracción. dicho eso. Sí, entonces es un gancho más. Eh, la gente que quiera adquirirlo, supongo que en la página de Punto Rojo,
o va a estar también en Amazon o cómo va a ser el asunto? Pues sí, o sea, en principio la página obviamente de Punto Rojo estará y bueno, eso supongo que se pondrá de venta en Amazon, las principales online, fijo. Y luego ya en físico, pues yo me voy a mover para que esté en físico porque de hecho, bueno, en el Corte Inglés de Málaga me han comentado ya que lo quieren tener porque ellos ya me conocen en el jefe de departamento de libros, hablé con él y ya digamos que me comentaron que lo querían tener allí, entonces ya en físico allí por lo menos lo tendrán. Y luego ya pues por librería intentaré moverme, a ver si pueden hacer, porque yo no sé si, ojalá no me tenga que mover y que esté directamente, pero si te tengo que mover, pues ya está. Al final es lo que hay. Bueno, Samuel, yo te deseo, no te deseo suerte porque ya la tienes en el sentido de que, no sé cómo decirlo. Tú, por todo lo que hemos escuchado, trabajas un montón, ¿sabes? Y has pasado cosas que a otros escritores le ha costado muchísimo tiempo. Eh, yo no sé si es que tú no tienes tantos pensamientos escritores, eh, tantas dudas, o tienes una autoconfianza, etcétera, pero se nota que si has cometido errores, los has cometido todos en un periodo muy pronto, y yo supongo, o sea, yo auguro una carrera súper exitosa y me encantaría, o sea, no solo leerte, sino ver tu trayectoria y en unos años volver a conversar y, y ver tus éxitos con otras editoriales en otro país, una película de Max, una serie de Ojalá, ojalá. Netflix. Sí, sí. No sé, sería buena idea, la verdad, porque yo creo que se podría hacer una bastante guay, porque es una historia que eh, si la hicieran como película, la verdad es que estaría bastante entretenida. Bueno, Samuel, gracias A por ti. tu tiempo, por el contacto. Felicidades por tu novela y en otra oportunidad seguimos conversando. Muchas gracias a ti por atender, vaya, por poder interesarte por mí y por haber podido hacer el encuentro este. Bueno, Samuel, gracias. Lo pueden Hasta luego. seguir en su cuenta y lo voy a poner en los comentarios del video grabado para que lo conozcan y lo visiten. Muy bien. Chao, ¿Cortas Samuel. tú o...? Sí, yo lo corto. Vale, gracias. Hasta aquí este episodio de Escribe tu libro ya. Soy Joaquín Pereira y te envío un fuerte abrazo. Recuerda, quiero escucharte. Envíame un email a casadescritor@gmail.com.